Él, como ya les decía, es maestro en ciencias deportivas, sabe muchísimo del tema. Él fue un atleta muy importante en Cuba y pues ahora está en México en temas de natación, entrenador y con una historia también muy, muy increíble. Sergio, ¿por qué no nos platicas primero de tu vida como deportista? Bueno, gracias por la invitación, ante todo, a un programa tan importante como este, donde se pretende generalizar o universalizar la práctica del deporte. Eh, y efectivamente yo tengo una carrera muy larga en la vida deportiva, desde los 13, 14 años hasta la fecha, que ya estamos hablando de más de 65 años, porque Wow. ya cumplí 80. Wow. No, pues te ves muy bien, la verdad. Gracias por el cumplido. Entonces, mi deporte preferido de la juventud fue el voleibol, porque era el que teníamos realmente un escenario donde hacerlo y donde practicarlo. Y éramos un grupo que nos divertíamos mucho haciendo deporte. Y así llegamos hasta campeonatos del estado de, y campeonatos escolares nacionales. Pero después eh, cambié de modalidad porque estudié educación física y, y preferí especializarme no en un deporte de conjunto, sino en un deporte individual, como es el caso de la natación. Y le he dedicado muchísimos años a la natación, primero como instructor enseñando a nadar, después como entrenador con distintos grupos de rendimiento, eh, y más tarde como director técnico de entrenadores a nivel nacional en Cuba. También hice lo mismo en Colombia, como director técnico de la Federación Colombiana, y concluí mi vida laboral aquí en México con Nelson Vargas, eh, trabajando en su empresa, en la Natación. parte de equipos, en Ujú. la parte propiamente competitiva, aunque también eh, eh, colaboré mucho en la parte de enseñanza. Claro. Qué importante lo que menciona, Sergio, porque creo que muchos de los deportistas de alto rendimiento y de los atletas que han literalmente pasado a la historia como los grandes, ¿no? Usain Bolt, Leo Messi, bueno, la cantidad de deportistas que nos podamos imaginar, pues empiezan desde muy pequeños, ¿no? Y esta es como la pregunta, el cómo saber que tu hijo es bueno en algún deporte, pero también cómo incentivarlos a que realicen un deporte desde que son pequeños. Bueno, el tema es cultural definitivamente, ¿no? Si los padres tienen una cultura deportiva y una experiencia y saben el valor o los valores, porque son múltiples, son muchos los valores que hay implícitos en la práctica deportiva. Y si mencionamos algunos, por ejemplo, el solo empleo del tiempo libre es un gran valor. Porque si no hace deporte 2 horas o 3 al día, como tú bailando, ¿qué hace ese niño en ese espacio de tiempo? Claro. En las redes sociales, en el barrio correteando por las esquinas, aprendiendo lo que no hace falta aprender. Esa es la primera gran ventaja de la práctica deportiva. Eh, y en ese sentido eh, está el tema económico, desde luego. Está el tema de las grandes ciudades, que complica mucho la situación, en el sentido del tiempo de moverse de un lugar a otro, como es el caso de esta gran ciudad de México, donde el que se dedica al deporte casi no puede dormir. Y nosotros hemos tenido, por ejemplo, discusiones de un equipo que tiene que entrenar 2 veces al día. ¿eh? Sí. Entonces, Es impresionante también la cantidad de tiempo y de todo lo que tienen que sacrificar los atletas de alto rendimiento para nosotros. Nuestra vida era la alberca la y pues verga. estar entrenando. Entonces, ¿qué tan dispuestos están los atletas a sacrificar estas cosas? Porque eso es una realidad. Todo lo que tienen que sacrificar para ser atletas. Bueno, eso es muy personal, muy individual. Hay quienes tienen una capacidad tremenda de entrega, ¿no? Y hay quien no la tiene
Y por eso en el deporte de rendimiento propiamente dicho, vas a ver que es piramidal y que en la medida que las edades van subiendo, hablo de 13, 14, 15, 16, 20 y tantos, se va estrechando y van quedando muy poquitos, porque ir más lejos requiere de más esfuerzo y no todos tienen esa capacidad volitiva, esa voluntad. Entonces, es un fenómeno que se da en cualquier modalidad deportiva. Pero además, si miras una estadística de cuáles son las edades de alto rendimiento, todos van a estar por encima de los 20 años, salvo la gimnasia artística femenina, que es más joven, pero la misma natación, te puedo decir que en Tokio, hace 3 años atrás, las mujeres tenían más de 20 años promedio y los hombres 23 años promedio. Y la natación es un deporte joven, relativamente joven, ¿no? Hay otras modalidades que son mucho más longevas, como por ejemplo los deportes de combate, el fútbol propiamente dicho. Y bueno, el fútbol es el deporte popular porque económicamente es el más barato. Es un niño y una pelota, o 2 niños y una pelota, y un pedacito de espacio donde patearla. Porque bueno, si hablas de la cancha, pero un pedacito, ellos no requieren de una cancha. Y por eso el fútbol es tan popular, porque realmente se puede practicar a cualquier edad, y en cualquier espacio, hasta dentro de la casa. Qué importante lo que menciona Sergio, porque pues la verdad es que hay muchos deportes en México, vamos a hablar de México, que son muy caros y a veces insostenibles, ¿no? Por ejemplo, yo cuando bailaba, pues mi mamá tenía que hacer un esfuerzo para pagar la mensualidad de la academia donde yo bailaba, y eso es una realidad. Y también es una realidad que yo, en mi parecer, creo que las escuelas no le invierten tanto al deporte y que cada vez las escuelas están cayendo como en este tema de, pues cada vez dejan así como que a un lado la educación física. Es mi opinión, no sé cómo tú lo veas, Sergio. Bueno, sobre eso yo en la pausa también te comentaba, y aquí creo que es bueno decirlo, que México, más que ningún otro país de América Latina, hoy requiere invertir mucho en el deporte escolar, a través de la Secretaría de Educación Pública y de todas las escuelas privadas que hay en el país, porque México tiene un gravísimo problema en la infancia de obesidad. Tiene el número 1 a nivel mundial, y la obesidad está muy relacionada con es decir, con la falta de actividad física en general, y niños que no saben ya casi cómo moverse porque no tienen. Entonces México requiere mucho de hacer un gran cambio en las edades de la primera infancia, de 0 a 6 años, y de 6 a 12 años, que es la segunda infancia. Ahí México tiene un gravísimo problema de obesidad, que tiene entre 6 y 12 años, tiene prácticamente 3 o 4 niños obesos, entre 10, más de un 30% de obesidad. Sí, creo que ahí el trabajo también es de casa, ¿no? Y con la familia, y la escuela es el lugar ideal. Claro. Es el lugar ideal, es donde más tiempo está el niño. Claro. Y el deporte escolar es muy bonito. Entonces, y no solo, porque también está el tema de la educación física, pero la educación física ha perdido mucha calidad, el deporte individual o colectivo, de conjunto, son más factibles de desarrollar y de hacer que los niños se interesen en ello. Sí, cuando veamos ejemplos de China, de la propia Rusia, que bueno, en estos Juegos Olímpicos no compitió por el conflicto que hay en Medio Oriente y con el conflicto que hay en Ucrania, pero el tema de por qué países como China, por ejemplo, que vemos que en los Juegos Olímpicos no sé cuántas medallas ya llevan, pero que ves a los atletas y de verdad son impresionantes. ¿Por qué no podemos llegar a hacer eso? ¿Por qué países como China tienen estos atletas? Bueno, China primero sabe que es de los más superpoblados. Junto a la India son los 2 más superpoblados. Sin embargo, hay una enorme diferencia entre uno y otro en resultados deportivos. Eso te da la medida que el papel del Estado es fundamental en la cuestión no solo de la educación, sino del
del deporte entendido como parte de la educación del ser humano, ¿no? Que debe ser más integral y no solamente intelectual, sino también en la parte física. Y está demostrado que, por ejemplo, hay un médico holandés que usa una frase que a mí me gusta mucho repetirla, que dice que la mejor medicina para el sistema inmunológico es la práctica del deporte. Sí, claro. Entonces, tiene unos valores de salud tan grandes el deporte desde la primera infancia que el Estado debía pensar mucho más en eso y no solamente en digamos que, bueno, en muchas otras cosas que como es la educación en general o la salud en general, pero sí ver este fenómeno como un problema de salud integral. Y yo pensaría que he hecho a veces apuestas, ¿no? Porque la Secretaría de Salud y la de Educación trabajen más de la mano, ¿no? Invertirle más al deporte y eso no, es algo y que tiene más que de hacer. la mano y viendo estos procesos escuela por escuela. Claro, y creo que es algo que va tanto de la familia como de la escuela como del propio Estado, que le tiene que invertir más en temas deportivos. También es una realidad que, pues ya lo decíamos, muchos deportes son insostenibles económicamente, pero ¿cómo hacerle entonces, Sergio, para buscar opciones y sobre todo para que las niñas y los niños en nuestro país pues se involucren más en el deporte? Bueno, ya eso es un tema político que es muy difícil. Sí, claro. Darle, digamos que herramientas hay para darle por ejemplo en México ahora que se inaugura un nuevo gobierno, darle herramientas a este nuevo ejecutivo para que favorezcan en gran medida la práctica deportiva. Pero es un tema de educación integral y de también de temas de conocimiento de lo que es nutrición, y no solo nutrición sino también hidratación. A veces la gente se hidrata con Coca-Cola en vez de con agua, ¿no? Y eso, ¿por qué? Por ignorancia. Porque yo soy de los que no me niego a tomar Coca-Cola, pero no puede ser mi líquido de cada día, ¿no? Sí. Ayer platicábamos precisamente de lo que estás comentando y de cómo leer las etiquetas de los productos para pues tratar de tener una alimentación más sana en casa. Bueno, también sabemos que pues muchos atletas y ahora lo estamos viendo con muchos atletas mexicanos que pues no solo arriesgan todo, sino que hacen todo para llegar a los Juegos Olímpicos, hasta con esto de que algunos sin becas y todo, que pues han logrado llegar a los Juegos Olímpicos con sus propios recursos, ¿no? Pero eso es algo también increíble que en nuestro país hay que ver, ¿no? El tema de los apoyos a los atletas. Bueno, pero eso obedece a litigios y a contradicciones personales llevadas a un escenario que no se debiera llevar. Porque en el caso de los nadadores que han logrado estar en París, lo han hecho con el apoyo de la empresa privada y con el apoyo de la familia, porque ninguno de los tres que se clasificó tuvo auxilio de la directora de CONADE. Sí. Yo no voy a hablar del gobierno, sí. Ni voy a hablar de la CONADE, sino de la directora de la CONADE, por razones personales. Sí, terrible lo que entonces, pasaron algunos atletas, pero entonces porque recursos ha habido para ello, pero no se dieron. Pues sí. Sergio, es un tema muy complicado. Ojalá tengamos chance de volver a hablar contigo. Sergio Valiente, maestro en Ciencias Deportivas. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Viviana, muchas gracias a ti. Y bueno, en otro momento, por supuesto que estamos en la mejor disposición de participar y en lo que ustedes gracias.